Buenos días. Buenos días a todos. Benvingut, ¿no? ¿Se dice? Bon día, ¿no? Mi nombre es Rafael Cayuela y soy el economista jefe de Dow. Y hoy queríamos hablar de algo que habéis estado hablando todos estos días, que es la cuarta revolución industrial y un poco el por qué estamos haciendo todos los cambios que estamos haciendo en nuestra industria, ¿no? Entonces, dejadme empezar por esta slide, que a lo mejor veis, no sé si la podéis ver, la verdad, pero creo que cuando pensamos en cuánto estamos, cuando nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Como sociedad, con todos los cambios que tenemos y toda la situación de incertidumbre que tenemos, realmente si lo pensáis, realmente estamos viviendo tiempos muy inciertos, ¿no? Y realmente casi son históricos, ¿no? Acabamos de salir de una pandemia que ha pasado una vez cada 100 años, estamos en mitad de una recesión que todavía no se ha acabado y que estamos viviendo con ella y que podría ser la segunda recesión o probablemente la mayor recesión que hemos tenido hasta el día de hoy. Estamos enfrente del cambio climático, que es una cosa que pasa, han pasado 5 veces en la humanidad y es una cosa que pasa cada 100.000 años. Y detrás del cambio climático viene el posible colapso de la... Bueno, el colapso de la biodiversidad. Adicionalmente, el World Economic Forum llamó a la llegada de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, según el WEF, se llamó la revolución digital. Y hablaré de ella. Pero nosotros en Dow, a mí no me gusta tanto llamarla digital, creo que es una revolución sostenible, digital y social. Entonces, si nos sentimos que estamos con una situación de mucha incertidumbre y volatilidad, obviamente es lógico. Y os voy a plantear que esto solo va a acelerarse. Cuando pensáis en esto, obviamente te genera una gran tensión, pero como yo lo veo, es una gran oportunidad de innovación y de transformación, que es de lo que vamos a hablar ahora y en el que nuestro sector es crítico en esta transformación. Dejadme que os explique y, por favor, si queréis sentaros o guardar silencio, porque si no es más divertido. Si no queréis estar, es mejor saliros fuera y si no, os quedáis, ¿vale? Cuando hablamos de la revolución sostenible, hay dos aspectos muy importantes. El primer aspecto es este. En 1970, hace 40 años, la población en el planeta eran 3,5 billones de personas. Las emisiones de CO2 fueron 15 gigatones y en la economía fueron 15 trillones. Es decir, utilizábamos 1 billón de CO2 para generar 1 trillón de GDP. ¿Vale? 40 años después, 2010, doblamos la población, multiplicamos el GDP por 4 y las emisiones por 2. Gran parte de esto es gracias a la industria química. Nosotros hemos ayudado y a la eficiencia energética a reducir el uso de carbón. Una unidad de carbón genera 2 unidades de crecimiento económico. Y este ha sido el periodo de mayor crecimiento económico en la historia de la humanidad debido al mayor periodo de paz que hemos tenido en la humanidad. Todo esto está muy bien, pero vosotros ya sabéis el problema y cuál es el motivo de todo lo que tenéis aquí, incluido el Green Deal. El motivo es este. Cuando tú proyectas esto hacia adelante, esto es parte de mi primer libro que salió en 2013 y lo que decimos es, si sigo con este crecimiento, pasaremos de utilizar un planeta a un planeta y medio, 1,7 a día de hoy, pasaremos de 70 trillones a 390, las emisiones de CO2 se duplicarán, bueno, está bien, ¿no? Utilizo una unidad de carbón para 4 unidades de crecimiento, pero no es suficiente. Y pasaremos de 7 a 9 billones. El problema es que cuando empezamos a ver los planetary boundaries y las condiciones del cambio climático, lo que pasa es que, tanto desde el punto de vista del uso de recursos y de planetary boundaries y circularidad, como desde el punto de vista de emisiones, tenemos que bajar, obviamente, a estar dentro de los planetary boundaries. El Paris Agreement lo que nos dice es, tengo que bajar a 15 gigatones en el escenario de 2 grados o a 0 en el escenario de 1,5. Entonces, esto cuando lo planteamos en el 2013, ¿qué es esto? Es un desafío tecnológico, es un problema político, es un problema científico, pero es algo más. ¿Qué es esto? Esto es la mayor oportunidad de negocio y transformación que hemos tenido nunca.
Y ahora, cuando estamos en un momento en el que la economía está complicada y estamos diciendo no sabemos si vamos a crecer o cómo vamos a crecer, lo que tú puedes ver aquí es que los sectores, las compañías, las industrias y los países que lideran esta revolución no crecen al crecimiento del GDP. Cuando tú miras renovables, sustitución de proteínas, electrical vehicles, sustainable finance, estos sectores no crecen al 2% o al 1%. Estos crecen 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 más rápido. Por eso, la revolución sostenible es crítica para no verla como una negatividad, sino como la mayor oportunidad de transformación para nosotros. 2. El 9 de agosto del 2021, Naciones Unidas hizo este warning. Este es el IPCC Report número 6 sobre cambio climático. El secretario general de Naciones Unidas hizo un warning que ha pasado un poco desapercibido, depende de si seguís este tema o no, pero dijo esto: la humanidad, no el planeta, la humanidad está en código rojo. Y cuando vosotros pensáis en cuando tú vas al doctor y tienes una enfermedad grave y le dice el doctor, oye, has tenido un ataque al corazón. ¿Tú qué haces? Lo primero, te quedas en shock. Lo segundo, piensas y luego dices, oye, este fin de semana tenía una boda con mis amigos, o iba a jugar al fútbol, o tengo un maratón. ¿Puedo ir a correr medio maratón, solo un poco? O tengo esta boda, ¿puedo fumar un poco? Porque me gusta fumar todavía un poco. 50%, bajo al 50%. ¿O cuánto paras? 100%, ¿no? ¿Y cuándo? A lo más rápidamente posible, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos dijeron el 9 de agosto del 2021. Y si miráis el informe, que no os lo voy a poner, pero os voy a dar un número para que os quedéis con él porque es información pública, lo podéis ver. En ese informe dice que para reducir las emisiones de CO2 al 87% de certidumbre, es decir, esto es ir al doctor y decirle, oye, he tenido un ataque al corazón, oye, quiero salir de esto, normal, ¿no? O tengo un cáncer, o tengo una enfermedad terminal, ¿cómo salgo? Y te dice, bueno, mira, al 15% dejas de fumar tanto. Al 100% o 87% tienes que reducir tus emisiones de CO2 a 300 billones. 300 billones. Ok, ¿qué es eso, Rafael? Hemos dicho que a día de hoy estamos en 36 billones al año. 36 unidades. Por 30 años son 1000. Lo que el informe dice es, si tú quieres reducir y obviamente estar dentro del 1.5, tienes que bajarlas a 300. Es decir, hoy tenemos 36, 300 dividido entre 30 a 10. Es decir, hoy, mañana, según salimos de aquí, deberíamos de bajar nuestras emisiones un 70%. Eso es lo que le están diciendo los doctores del planeta a los ministros, a los gobiernos y a las actividades. Eso es lo que les están diciendo. No es lo que están haciendo, porque obviamente todos sabemos que es complicado hacer esto, incluso para nosotros como ciudadanos. Pero pensemos qué es lo que haríamos nosotros como ciudadanos, como persona. El 14 de agosto, 5 días después, esto es lo que pasó. Esto es un observatorio que se encuentra en Greenland, en la montaña de Greenland. Está a 3.200 metros de altura. Es un observatorio internacional que está midiendo la cantidad de hielo que hay en Greenland. Es un observatorio internacional, Europa, Estados Unidos, todo lo que queráis. ¿Sabéis lo que pasó este día, 5 días después? Imaginaros, estáis en Greenland, en Groenlandia, 3.200 metros y está lloviendo. Es la primera vez que hubo lluvia en Groenlandia en 60 años que lleva ese observatorio internacional. ¿Qué significa esto? Significa, como bien sabemos, porque España es uno de los países más afectados por el cambio climático, que los cambios climáticos no van a ser solo un impacto de mitigación, de reducir el CO2, es un problema de adaptación. Tenemos que adaptarnos al cambio climático. ¿Por qué? Porque cuando tú ves los riesgos físicos, lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú sobrepasas en un riesgo físico, por ejemplo, el que sea por ejemplo, melting, ¿cómo se dice? Deshielado un trozo del polo sur o del polo norte, tú no coges el trozo del polo norte
y lo metes en el frigorífico como hacemos con un cubito de hielo. Una vez que eso pasa, se generan muchas otras cosas y es por eso por el cual el objetivo es 1.5, no es 2. Y por eso la aceleración en estos años, lo que vamos a vivir es que va a haber una aceleración increíble, donde si vosotros pensáis en qué pasó en el 2020, todos tenemos muy presente qué pasó en el 2020, ¿no? Pues ahora poneros en el 2030, vámonos al 2030. Y voy a mirar al 2020. Y lo que vamos a pensar es que el mejor año que hubo en toda esta década, a lo mejor era el 2020. Así que los riesgos climáticos se van a acelerar y la presión de los gobiernos para actuar se van a acelerar, ¿vale? Y cuando ves el tema de los plásticos, pues igualmente, entre los planetary boundaries no solo está el planetary boundary de emisiones de CO2, sino que también está en la toxicidad de chemicals, digamos en el waste o la circularidad. Y de hecho, en enero del 2022, el informe de Stockholm Resilience Center lo que dijo es tenemos que parar el uso de la producción de plásticos que no se tiren, obviamente que no se gestionen correctamente y sobre todo tenemos que acelerar la circularidad. Vale, enough de sustainability. Digitalización. Todos hemos vivido en los últimos años qué pasa con la capacidad computacional de nuestros ordenadores, ¿no? Y todos acordáis, ¿no?, del primer teléfono que tuvimos, ¿no?, y cómo han ido subiendo y cada año van subiendo. Este tiene 11 billones de transmisores. 11 billones. Y cada año se van duplicando. Este año acabamos de ver la llegada de ChatGPT, donde cada año la capacidad computacional de los ordenadores se va doblando. El problema es que nosotros, como seres humanos, somos lineares y no podemos entender duplicidades exponenciales. Porque cada año, un año, si yo os pregunto cuál es la distancia de aquí a allá, vosotros me diréis, pues 7, 8 metros, y somos muy buenos para esos desde que estábamos en el Ngorongoro, en África. Sabemos calcular la distancia del león más o menos en un rango muy perfecto. Ahora, si os digo 10 veces exponenciales no son 10 metros. ¿Cuánto es? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Si lo haces 30 veces, das la vuelta al planeta Tierra más de 30 veces. Este cambio es brutal. Y lo que va a significar es que, según Singularity University, en el 2030, antes de 2030, un ordenador tendrá la capacidad computacional de una persona, como ya estamos viendo con ChatGPT y Generative AI, y para el 2048 un ordenador tendrá la capacidad computacional de toda la población. Y vosotros preguntaréis, ¿y eso qué significa? Bueno, significa que va a haber una transformación solo en esta semana, solo en este mes, y siento porque la pantalla es muy pequeña y no lo podéis leer, pero va a haber un gran avance en todas las ciencias y todas las tecnologías. Y van a cambiar y se van a transformar todos los sectores, desde el automóvil, que lo tenemos más presente, pero también los seguros, la medicina, incluyendo nuestro sector. Lo que quiero deciros es que la digitalización, si está bien usada, va a poder empoderarnos para poder solventar el mayor problema, que es que el planeta está en la enfermería, ¿no?, digamos. Ahora quiero ir un momento a químicos y por qué es tan importante lo que nosotros hacemos aquí y todos vosotros hacéis aquí. Uno es, ¿cuál es el papel de la química en todo esto? Bueno, de la química y de los materiales. Cuando tú coges químicos, los químicos generan Scope 1, Scope 2 y Scope 3. Y por eso nosotros nos estamos decarbonizando en el Scope 1 y en el Scope 2, y es muy importante tener acceso a energía eléctrica renovable y que sea a un coste competitivo, pero también es muy importante la parte de Scope 3, que es la parte no de decarbonización, sino de defosilización. Es decir, la utilización de nuevos raw materials como bio, waste, carbon capture unit y digamos, la circularidad. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos transformamos como sector, los químicos y los materiales significan el 77, 80, 90, incluso al 90% de electronics, construcción, automóvil, food y fashion. Es decir, si nosotros no nos transformamos, no vamos a poder cambiar la construcción, no vamos a poder cambiar el automóvil, no vamos a poder decarbonizar la sociedad. Es más, si tú te pones en este sentido, según nosotros nos descarbonizamos como industria, nosotros nos descarbonizamos y descarbonizamos todas las cadenas de valor y la sociedad. Es decir, si queremos mover la sociedad de código verde, de código rojo a código verde, y la queremos mover lo más rápidamente posible y lo necesitamos, tenemos que transformarnos nosotros. Porque la química está obviamente en el corazón de toda la transformación y de la cuarta revolución industrial.
Para alguien como economista que se ha dedicado a estudiar esto muchos años, no es una sorpresa. La industria química ha estado en el corazón de la segunda revolución industrial, de la tercera revolución industrial y vamos a estar en el corazón de la cuarta revolución industrial. Pero tener presente que es en nuestra obligación transformarnos, porque si no nos transformamos, no transformaremos la sociedad. Y cuando piensas en cómo nos vamos a transformar, es la combinación de convertir nuestros materiales en que sean net zero, en Scope 1 y Scope 2, que sean fully circular y que se defosilicen, es decir, que no utilicemos más fossil fuels gradualmente, y que sean safer and healthier materials. Pero esta es la revolución sostenible. En realidad, cuando la pones con la digital, es decir, que tenemos acceso a Big Data, Marketplaces y inteligencia artificial, blockchain, quantum computers, que están obviamente acelerándose. La capacidad de un quantum computer a día de hoy, el más moderno de IBM, son 1000 qubits. A partir de 1000 qubits tú puedes empezar a simular procesos químicos no en el laboratorio, los puedes simular directamente a velocidades increíbles en laboratorio, o sea, en el ordenador, en el disco duro de tu ordenador. Estamos muy cerca de que esto pase. Y lo que vamos a poder hacer es acceder al descubrimiento de nuevas moléculas y el designar todas las moléculas que van a ser sostenibles. Es decir, cuando tú miras todo esto, lo que os puedo anunciar es que la cuarta revolución industrial va a cambiar el valor, va a cambiar la industria de hoy, no es la industria de mañana, los crackers de hoy no son los crackers de mañana, las moléculas de hoy no son las moléculas de mañana, pero esto es una grandísima oportunidad para nosotros, donde recordáis, los países, las empresas, las industrias que lideran esto serán los líderes del futuro. Por eso el Green Deal, Europa lo puso para liderar esta carrera y por eso en Estados Unidos Inflation Reduction Act quiere liderar esta carrera o China quiere liderar esta carrera. Esto es una carrera para ayudar a poner al paciente planeta fuera del laboratorio. No os voy a contar mucho sobre DAO, solo tengo una slide sobre DAO, pero os puedo decir que obviamente nosotros entendemos, ya habéis visto cómo entendemos la situación, tenemos unos objetivos para el 2025, que son los objetivos corporativos, pero para el 2030 queremos reducir 5 millones de CO2, pero para el 2050 obviamente queremos ser carbon neutral o antes. Recordar, 300 gigatones de CO2, 70% mañana. La presión va a ser enorme. Hemos puesto un objetivo de Stop the Waste para hacer 3 millones de toneladas de reciclado para el 2030, donde Europa va a tener un gran papel. Y también tenemos un objetivo de Close the Loop para el 2035. No quiero que os quedéis tanto con lo que vamos a hacer o lo que ya hemos dicho que vamos a hacer. Quiero que os quedéis que podemos trabajar juntos y queremos trabajar juntos con todos vosotros para hacer esto lo más rápidamente posible. Y ya para acabar con un tono un poco más positivo, porque entiendo que a lo mejor algunos de estos temas puedan generar, sobre todo a las 10 de la mañana, ¿no?, en Barcelona, dejarme acabar con un tono un poco más positivo. No lo vais a leer, pero lo voy a contar. ¿Por qué pongo una ballena de fondo, no? Podría haber puesto una mariposa, ¿no? Durante el COVID creo que hemos aprendido algo muy importante, ¿no? Por lo menos yo aprendí algo muy importante. Nos quedamos en casa y nos salimos del día a día y ¿qué pasó? En España, yo vivo en Suiza, no salisteis mucho desafortunadamente, pero en Suiza, en los países nórdicos, te dejaban salir a la calle de vez en cuando. Entonces salíamos de vez en cuando y lo que veías era, wow, hay más mariposas. ¡Wow! Hay delfines en Venecia. ¿Había delfines en Venecia? Pues llegaron los delfines a Venecia. ¡Wow! Las ballenas empiezan a cantar. ¡Wow! Empezamos a oír que el planeta, cuando la rotación del planeta, que no podemos oírla para la detección de earthquakes, empezamos a oírlo porque lo que pasó fue que, obviamente, no había coches. Nuestras emisiones de CO2 en el 2022 cayeron un 8%. Eso es lo mismo, y tenéis en cuenta lo que pasó en el 2020, ¿no?, cuando hicimos los lockdowns. Eso es lo mismo que tenemos que hacer cada año. Reducciones del 8%. Pero obviamente estábamos todos en casa. O sea, ahí está el truco, ¿no? Pero lo que quiero decir es, COVID nos recordó algo muy, muy, muy importante que hemos olvidado, a mi modo de ver, después de todos estos años de crecimiento y de oportunidades. Y es que el planeta, la naturaleza, es mucho más fuerte que el ser humano. Por eso, cuando el señor Gutiérrez de Naciones Unidas dice
la humanidad está en código rojo, es correcto. No es el planeta seguirá. Nosotros tenemos que solventarlo y lo haremos. Pero creo que una vez que aprendimos eso, hay 3 cosas que tenemos que rebalancear. Tenemos que rebalancear los humanos. Nuestro crecimiento económico no es benigno para el planeta, tenemos que reconvertirlo para que los humanos estemos en armonía con el planeta. 2, no es suficiente que los humanos estemos en armonía con el planeta, tenemos que estar los humanos con los humanos. Esto es todo el discurso de Income Inequality, Diversity and Inclusion, pero no es solo eso, tenemos que estar en armonía los humanos con la digitalización y todos estos living technologies que se están creando, que esperemos que se usen para solventar nuestros problemas y a la humanidad, no para empeorarlos. Una vez que tenemos esas 3 cosas, lo que sí que os quiero decir es que estoy muy excitado y muy contento de que según la 4ª revolución industrial, lo que vamos a hacer es precisamente eso. Vamos a restaurar el balance entre la humanidad y la naturaleza. Y lo que vamos a hacer es, con todas estas nuevas tecnologías, vamos a explorar todo el universo molecular que a día de hoy no está completamente explorado para que sea sostenible y la química esté dentro de los planetary boundaries. Es decir, vamos a descubrir todas las moléculas del futuro y vamos a crear algo más importante. Porque mientras no estamos en el metaverso y todavía estamos digitales y nos sentamos y estamos físicos, si diseñamos las moléculas del futuro y la chemistry del futuro, estamos diseñando el futuro. Por eso, cuando me ofrecieron venir aquí y en todos los foros en los que estoy, creo que a pesar de toda la incertidumbre, a pesar de toda la volatilidad, a pesar de todo el ruido que tenemos, la sostenibilidad es el camino. Y a pesar de todo eso, estoy convencido que este es un tiempo increíble para estar en química, para estar en chemistry y para cambiar no el futuro de hoy, sino el futuro de mañana. Y con ese pensamiento os quiero decir que el futuro, que es donde me he dedicado a estar en DAO los últimos 15-20 años, no hablamos ya del futuro mañana. El futuro es hoy. Y el futuro lo hacemos todos nosotros. Así que muchas gracias, esto es lo que quería comentaros hoy y si tenéis alguna pregunta, no sé si tenemos tiempo, la puedo coger y si no, la hacemos luego. Gracias.